Bueno, a veces me pongo a pensar en ciertas cosas y una de ellas es en esta nueva reforma que quieren hacer de lo que es la parte laboral. Y les digo más o menos para que usted tenga una idea, dentro de la Cámara de Diputados hay muchos diputados que son sindicalistas, hay una cantidad muy grande de diputados que son sindicalistas algunos. Y, y yo me pongo a pensar que también, desde que tengo uso de razón, ha habido proyectos para reformar la legislación laboral y debe haber habido, no sé, pero calculo yo, entre 15 o 20 proyectos de distintos diputados que presentaron para poder modificar la legislación laboral. Y así todo, no puede ser que entre todos nos saquen una legislación laboral, a ver, acorde. Y yo digo acorde porque siempre y todo el mundo piensa que hace falta una legislación laboral, pero una legislación laboral acorde a los tiempos, a las circunstancias, y no algo de un lado o del otro, sino algo intermedio. Por eso, a ver, los diputados de Unión por la Patria se están encontrando para, a ver, terminar de reunir todos los proyectos que fueron presentados en los últimos meses para armar un material de legislación laboral, algo similar a una reforma propia, pero de sentido contrario, por supuesto, a lo que va a impulsar el presidente Javier Milei. ¿Por qué digo esto? Porque hay, ya le digo, un montón de proyectos presentados con respecto a esto. Entonces, si hay un montón de proyectos presentados, a ver, armemos entre todos un proyecto más o menos razonable, ya le digo, dentro de todo lo que se está jugando, porque, a ver, cuando me dicen a mí, yo ayer hablaba con un amigo y le contaba, quien que me dice a mí que una empresa termina fundiéndose porque puso empleados y los empleados eso después le hicieron juicio y se fundió porque le hicieron juicio, es mentira. Ninguna empresa se funde por eso. Las empresas se funden por otra razón, no por la razón de lo que hablan todos de los juicios laborales. No, por los juicios laborales no. Porque usted sabe más o menos cómo tiene que arreglar, cuánto, en cómo, en dónde, en cuánto tiempo, pagar la indemnización, lo echa y se acabó. Las empresas se funden por otra razón. Y una de las razones es porque no venden. Al no vender, no recaudan, al no recaudar, no pueden pagar los gastos fijos y al no poder pagar los gastos fijos se terminan fundiendo, cerrando. Hay empresas que tienen hoy 400, 300, 500 empleados suspendidos. ¿Y por qué lo suspenden? Porque tienen a lo mejor abarrotado un montón de material y no lo venden. ¿Por qué no lo venden? Porque no hay plata. ¿Me entiende lo que le quiero decir? Y cuando una empresa de algún rubro de estos que son supermercados, que yo en toda mi época llamaba convocatoria de acreedores, era porque seguramente iba a poner otro supermercado más. No era porque estaban fundidos, porque no les alcanzaba. No. Y no era por los juicios de los empleados que tuvieron que echar, no. Al contrario, era porque de esa manera podían poner otro autoservicio más. Así que no me vengan con el cuento de que los juicios es el gran problema para las empresas. No. El gran problema para las empresas es cuando no hay plata y no se vende. Porque cuando no hay plata no se vende. Y cuando no se vende,
No se necesita fabricar, sea lo que sea, no se necesita fabricar. Si usted tiene abarrotado 200.000 autos que tiene que comprar obligatoriamente a las agencias que usted representa, de Renault, de este, lo otro, lo que sea, y los tiene abarrotados en un galpón, porque no los vende, ahí es cuando uno empieza a decir, ¿para qué quiero tener este empleado si no viene nadie? Si no entra nadie. Y entonces ahí es donde empieza a declinar el empleado y ahí es donde empieza a tener problemas la industria. Siguen cerrando una cantidad incalculable de industrias. Estamos exactamente como estábamos con Macri en su momento, donde las industrias cerraban, echaban a los empleados y se acabó el partido. Ya ni en la postura de importar, ¿vio? Y traer el producto más barato supuestamente, venderlo sin fabricar. No, ni eso, cerrando directamente. Cerrando directamente porque no le dan realmente los números. Entonces, si no te dan los números, no podés tener una fábrica abierta. Y así se siguen cerrando un montón de fábricas. Algunos tienen, a lo mejor el pensamiento de que pueden mejorarlo, la situación, entonces suspenden. Y suspenden 400 empleados, 300 empleados, que son las industrias que tienen mayor cantidad de empleados. Lo suspenden temporariamente a ver si esto puede llegar a cambiar. Pero si no hay plata, no va a cambiar. Y tenemos una ventaja, mire, yo le decía ayer a una persona amiga que estuvimos charlando. ¿Sabe cuál es la ventaja de los argentinos? Que no es en otras partes del mundo, no es. El argentino gasta. El argentino si tiene, gasta. Se compra esto, se compra lo otro. Si tiene. Si no tiene, no puede gastar, porque no tiene. Pero si tiene, es una gran ventaja eso. Porque usted el mercado interno lo puede mover enseguida. Si el empleado, en vez de darle el 1%, y que no le sirve de nada porque la inflación seguramente fue de más, de 3, de 4, de 5, le da la plata para que la tenga, la va a gastar. No somos de guardar mucho los argentinos. Guardamos, fondeamos algunos dólares ahí por las dudas, ¿viste? Porque la economía argentina es muy inestable, entonces, bueno, guardamos. Pero nada más que eso. Pero si tenemos, gastamos. Entonces, con plata siempre va a haber más movimiento. Y le digo más. Prefiero, y lo vuelvo a repetir, lo he dicho muchas veces en el programa, cuando hacía el programa antes, prefiero tener una inflación más alta con plata que una inflación baja sin plata. Porque el deterioro se da únicamente cuando uno tiene una inflación alta en el valor del dólar, pero no en la economía de la gente. En cambio, una inflación sin plata se transforma en una deflación. Y la deflación sí trae problemas económicos a la familia. Y sí mantiene el dólar, eso es cierto. Si usted me da en elegir, prefiero lo otro. Prefiero tener una inflación del 12%, pero que mi sueldo, como hacían antes, se aumentara un 14, un 15, 2 o 3 puntos más, como hizo Kirchner en su momento, y fue doblando y fue tratando de que la gente con un puntito más, un o 2 puntitos más, fuera cambiando y fuera restituyendo su sueldo para poder vivir más tranquilo. Y con ese movimiento que hizo de plata, cobró más impuestos, si cobraba impuestos, y terminó cancelando deudas en el extranjero que habían hecho los otros presidentes anteriores. Entonces,
si usted me da a elegir, sigo eligiendo. Prefiero una inflación con plata que una deflación sin plata, por más que ahora mucha de la gente piensa que es mejor, porque dice, y aumenta el 2%, el 1%. No, no es así. No aumenta el 1 o el 2%. Aumenta mucho más. Y a usted le dan el 1 o el 2% de aumento. Entonces nunca va a llegar. Al contrario, mes a mes cada vez va a estar peor. 11 horas 52 minutos, ya nos estamos yendo. Le agradecemos como siempre que nos estén escuchando, que nos estén viendo.